Em, Vamos a iniciar con el tema de hoy. Bueno, nos faltó una pequeña cosita respecto al tema de la vez pasada, que es lo que tiene que ver con la conformación tipo silla. Profe, Ajá, profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿todo bien? Eh, ¿Usted cree que puede hacer los ejercicios de la página 65 Ejercicios de la página 65, ya los busco. del, del material complementario? Ok. Ajá, ok. Ajá. Vamos a ver cómo lo copio esto. Profe, una pregunta. Ajá, Eh, bueno, es que yo estuve haciendo las autoevaluaciones que salen en la plataforma, ajá. pero no le tira, digamos, generalmente en otras materias, cuando uno hace la autoevaluación, al final le tira como el resultado de cómo está uno y ir practicando y así para ver si salió bien o no. Pero no tira nada, nada más pone que no se puede revisar o algo así. Entonces no sé. Cierto, creo que hay una que está para que uno la revise a mano. Eh, pues sí, el problema es Mm, que, o sea, yo ahí se las reviso, pero em, sí, me tienen que dar un chancecito. Bueno, antes de hacer ah, esos ejercicios, les decía que había una cosilla que nos había quedado pendiente y es lo que tiene que ver con, digamos, es muy común en orgánica los anillos de 5 carbonos y de 6 carbonos. El de 6 carbonos tiene la particularidad de que alguna de la rotación de los enlaces nos puede dar una conformación de este tipo, ¿verdad? Y hay otra forma en la que nos da una de este tipo. Esta, la segunda, que se llama tipo bote, no es la más estable porque los grupos están un poquito más cerca uno de los otros, ¿verdad? Entonces esta de bote no le vamos a dar mucha pelota. Pero sí le vamos a dar pelota a la otra, a la de silla, que se llama, ¿verdad? Esta de silla, em, yo podría ubicar, vamos a ver, los grupos que están enlazados a él. Quiere cambiar el color. Ah, es que no he puesto el lápiz. Por ejemplo, si yo veo como en la dirección del pico, ¿verdad? Yo tengo un grupo que saldría de forma vertical, ¿verdad? Entonces yo podría ver que si está la dirección del pico aquí hacia arriba, aquí va uno de manera vertical hacia arriba, ¿verdad? Lo mismo acá, ¿verdad? Aquí yo podría decir que el pico viene hacia abajo, ¿verdad? Entonces viene uno hacia abajo y uno hacia arriba. Entonces, si ustedes se fijan, se alternan, ¿verdad? Hay uno que está para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, ¿verdad? Estos que están de forma totalmente vertical se llaman grupos axiales, axiales, ¿verdad? Y hay otros, que los voy a poner ahora en rosadito, que se ubican en la dirección opuesta que los axiales y van más o menos como inclinaditos, ¿verdad? Este, por ejemplo, iría, ¿verdad? Como el azul está hacia abajo, el rosadito va hacia arriba. Este, el azul va hacia arriba, entonces el rosadito va hacia abajo, pero inclinado, ¿verdad? Ya no vertical. Este, la misma cosa, ¿verdad? Este para acá y este para allá. Ok, esos sustituyentes se llaman ecuatoriales, ¿verdad? Aunque en estos dibujos suele parecer que los ecuatoriales están más cerca unos de los otros, de hecho están más lejos. Em, digamos, obviamente, bueno, si yo tengo un axial aquí con este, que están totalmente opuestos, esos grupos como tales están más lejos, pero
están más cerca de otras cosas, ¿verdad? De otras partes de la molécula. En cambio, los ecuatoriales suelen estar más lejos. Entonces, por lo general, las posiciones, los conformes, más estables, ubican los grupos en posición ecuatorial. Ok, sabiendo esto, yo podría decir, por ejemplo, que un anillo de 6, ¿verdad? En el cual yo tengo dos sustituyentes que tal vez son dos grupos metil ubicados hacia el mismo lado, que no sé si recuerdan, la vez pasada decíamos que estos disustituidos se llamarían cis, si van para el mismo lado, cis 1,4 guión dimetil ciclohexano. También podría ser representado, ¿verdad? Como una silla en la cual los dos grupos miran hacia el mismo lado. Por ejemplo, si este va para acá, en posición ecuatorial, ¿verdad? Va hacia arriba, este iría hacia arriba también, ¿verdad? Que vayan los dos en la misma dirección no significa que los dos sean axiales o los dos sean ecuatoriales, sino que los dos miren hacia el mismo lado, ¿verdad? Porque depende de la posición que tengamos, va a ser el axial o el ecuatorial el que mire hacia arriba. ¿Me entendido esta parte? Más o menos, ¿o no? Pero ¿será que lo puede repetir otra vez? Por favor. Que vamos a ver, es como lo representamos. Me encuentro acá. Digamos que yo tengo una molécula de 6 carbonos, ¿verdad? Van a faltar manos para representarlo. Ya sé, ¿verdad? Tengo una molécula de 6 carbonos, forma un anillo de 6, ¿verdad? Que sería ver un, un hexágono, sí, un hexágono, ¿verdad? Ahora, esta molécula de 6, como los enlaces son sp3 y tienen un ángulo de enlace de 109,5, esto se ubicaría más o menos, más o menos siguiendo una conformación que se llama tipo silla. Que en la imagen no logro que quede bonita, tratando de representárselas en la, en la cámara, pero bueno, más o menos la idea es que hay dos que están viendo hacia arriba, ¿verdad? Esas dos están enlazadas a otros dos carbonos, ¿verdad? Y en el otro extremo, esos dos carbonos tienen una que está viendo hacia abajo, ¿verdad? Esa es la conformación tridimensional de la silla. ¿Cómo se ve la silla entonces? Más o menos así, ¿verdad? Entonces, en esa silla, cada punta representa un átomo de carbono.
como en todas las estructuras lineangulares, ¿verdad? Entonces, como cada uno está enlazado a dos carbonos, tenemos otros dos enlaces que serían hidrógenos o eventualmente se podría ubicar un sustituyente en lugar del hidrógeno. En esas vamos a tener en la dirección como de la punta, ¿verdad? Si yo veo esta punta aquí hacia abajo, voy a tener hacia abajo de manera vertical un sustituyente. Esta yo diría que viene aquí para arriba, ¿verdad? Entonces, de manera vertical, acá también, ¿verdad? Acá uno hacia abajo, acá uno hacia abajo y acá uno hacia arriba. Esas se llaman las posiciones axiales, ¿verdad? Que están dibujadas en moradito. Ahora voy a hacer en verde, en la dirección opuesta, unas que se llaman ecuatoriales, que esas van como inclinaditas, en la dirección opuesta a las axiales, ¿verdad? Entonces, es decir, si por ejemplo esta de aquí está hacia abajo, la ecuatorial viene para arriba. Esta de aquí está para arriba, la ecuatorial viene para abajo. Esta va para arriba, la ecuatorial viene para abajo. Esta va para abajo, entonces para arriba. Lo mismo acá y lo mismo acá. Ah, perdón, esta la hice mal. Ven que este estaba para arriba, entonces esta la hice para arriba. No, está mal, esta sería para abajo. Por alguna razón no se quiere borrar. Ya se borró, ¿verdad? Ahí está para abajo. ¿Verdad? Entonces yo les decía, si yo quiero representar en tipo silla, ahora voy a hacer otro. Digamos que es el cis 1,2 dimetil ciclohexano. ¿Verdad? Entonces, si yo lo represento en la estructura plana, serían cis 1,2, ¿verdad? Los dos hacia el mismo lado. Pero si yo quisiera hacerlo en estructura de tipo silla, ¿verdad? Digamos que este es el carbono 1 y este el carbono 2, ¿verdad? Es decir, si este viene aquí para arriba, este iría para arriba también. ¿Verdad? Aquí en la dirección del pico vendría el axial hacia abajo, entonces en dirección contraria hacia arriba, es acá, ¿verdad? Los dos hacia el mismo lado, no importa si es axial o ecuatorial. Que sea axial o ecuatorial depende de la posición en la que corresponde, ¿verdad? Pero sí que vean los dos hacia el mismo lado si son cis o en lado opuesto si son trans. Ahora sí un poquito más claro. Sí, profe, Díganme, ahora sí. ok, qué dicha, díganme algo porque ya me tenían asustado. Entonces vamos a ver esos Profe, ejercicios. Ajá. profe, y si fuera un trans, entonces casi que se deja igual el tipo silla. O sea, se puede representar en tipo silla o se puede representar en estructura plana. Si el problema no se los dice, lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Si quieren, lo pueden hacer plano. Pero puede ser que el problema, Digamos, pero si, ajá, o sea, si aquí la pregunta fuera trans en vez de cis, prácticamente se dejan los picos así, opuestos, no hay que, los ecuatoriales casi no entrarían en juego, ¿o sí? los ecuatoriales, vamos a ver, Digamos que aquí si se fuera, diga si fuera trans 1, trans, 1,2 dimetilciclohexano, si fuera trans, trans. ¿verdad? Entonces, en la Ujú, estructura plana uno lo podría representar de esta forma. En la estructura ujú, de silla, ¿verdad? Yo lo podría representar de esta manera. ajá, Aunque en realidad esa también tiene equilibrio con una, la cual serían los dos ecuatoriales. Cualquiera, si el problema no especifica nada más, cualquiera de las tres estaría correcta. Ahora, el confórmero más estable es el que están en ecuatorial, ok. ¿verdad? Porque son como las que están como más distanciadas, aunque no parece. Cuando uno lo dibuja así en el papel parece que están más cerca, Ujú, pero en la realidad, digamos, en tres dimensiones están más alejadas. Em, ok. pero si el problema no especifica tanto, cualquiera de las tres estaría válido. Ah, perfecto. Ok.
Entonces, vamos a ver los problemas del libro. Dice, dele nombre a los siguientes compuestos. Ok. Un ciclohexano con bromo, cloro y metil. El ciclohexano, bromo, tiene cloro y tiene un metil. Ok. Numeramos la cadena principal, ¿verdad? Como es un anillo, se inicia por un sustituyente. Se puede iniciar por el bromo o se puede iniciar por el metil. ¿Por cuál se iniciaría? Numerando. Creo que es por el bromo, por la inicial, algo así es, Correcto. por orden Porque es alfabético. el que alfabetiza primero. 1, 2, 3, ¿verdad? 4, 5, 6. Porque independientemente si yo empiezo numerando por el bromo o por el metil, los sustituyentes van a estar en 1, 2, 3. Entonces, ya ahí el criterio de desempate es el orden alfabético correcto. Ok. En este caso son 3, así que no es ni cis ni trans. Entonces, vamos a iniciar por el nombre normal y después vemos la parte de la estereoquímica. El nombre normal sería 1, bromo, ¿verdad? 2, cloro, porque, ¿verdad? Bromo con B, cloro con C y metil con M, ¿verdad? 3, metil, le puse un guión de más. Ciclohexano. Ahora nos falta indicar la estereoquímica. Y aquí es donde se empieza a poner más complicadilla la cosa. Vamos a ver el carbono 1. Voy a representar el carbono 1 por aquí. ¿Verdad? El carbono 1 tiene un bromo, tiene un carbono y tiene otro carbono. ¿Verdad? Y el que me falta es un hidrógeno. Entonces, les decía, este no es ni cis ni trans, o sea que se representa con R y S. Profe, es que no sé si estoy equivocada. Cis o trans solamente es cuando no hay grupos, bueno, carbonos de esos, que tienen 4 grupos enlazados. Tiene que ser disustituido. Ah, Tiene que ser un ok. anillo disustituido. Ujú. Ujú. Ok. Sí, y estrictamente cis y trans sería los casos que no tienen carbonos quirales, que son como simétricos, ¿verdad? Como los que tienen un metil en 1 y en 4, ¿verdad? Un Ajá, exacto, ciclohexano con eso. 1 en Ajá, 4 o sí. un ciclobutano con 1 y 3, digamos, que son simétricos, que no hay carbono quiral. Ok, Y los que son, ajá. y los que son que se refleja arriba y abajo, eso siempre va a ser solo meso. Dígame lo que Los usted que tienen refleja, un plano especular interno, sí. ajá, ok. Ujú. Ujú. Ok, entonces, con respecto al carbono 1, el bromo tiene la prioridad 1, el hidrógeno la prioridad 4, y de momento los carbonos estaban empatados. Entonces, si nos vamos al segundo nivel, este carbono tiene otro carbono, este tiene un carbono y un cloro, ¿verdad? Entonces gana este es 2 y este es 3, ¿verdad? El grupo menos importante, que es el grupo 4, está viendo para atrás. Entonces yo roto esto y eso sería ¿qué? R, R, creo. R, correcto. R. Ok, ahora voy a borrarlo y vamos a hacer el carbono 2, ¿verdad? El carbono 2. El carbono 2 tiene un cloro hacia el frente, un hidrógeno hacia atrás y acá tiene carbono
y carbono, ¿verdad? Cloro es 1, hidrógeno es 4. El carbono de arriba, ahí con solo verlo ustedes pueden decir, bueno, tiene bromo y tiene carbono, mientras este de abajo solo tiene carbono, ¿verdad? Entonces el de arriba es 2 y este es 3. El grupo de menos importancia está viendo hacia atrás, entonces, ¿este sería qué? Un S. Ese, correcto. Profe, Ajá, entre el, se toma los más pesado como número 1. ajá. El cloro es más pesado que el bromo. Pero es que vamos con los que están directamente enlazados, ¿verdad? O Ok. sea, directamente enlazado a ese carbono está el cloro, el Ujú, hidrógeno y 2 carbonos, ¿verdad? ujú. Como en esos 2 carbonos estamos empatados, entonces ya nos vamos a ver los que están enlazados a esos carbonos, ¿verdad? Porque Ok. el bromo es más pesado, pero el Ujú. bromo no está directamente enlazado al carbono, sino que está enlazado, está Ah, como ok. en un segundo orden, digámoslo así. Entonces, por eso lo Ujú, usamos para ujú, desempatar ese 2. correcto. Ah, ok. Ok. Si estuvieran directamente enlazados, ahí ganaría el bromo, ¿verdad? Porque es más pesado. Si se les olvida, pues ahí tienen una tabla periódica. O sea, buscan una tabla periódica, ¿verdad? Y los ven. Ok, y nos queda el de abajo, el carbono 3, ¿verdad? En el carbono 3 tenemos un carbono, un carbono, un carbono y el hidrógeno hacia el frente. Ahí todos están empatados excepto el hidrógeno, que es el menos importante, que es el 4, ¿verdad? Luego de eso yo puedo ver que en un segundo nivel este carbono de aquí tiene otro carbono, ¿verdad? Y este de acá tiene un cloro y un carbono. Entonces el que tiene el cloro enlazado se lleva el 2, el que tiene otro carbono se lleva el 3 y el que tiene solo hidrógenos, perdón, este no es el 2, es el 1, ¿verdad? Este sería el 2 y el que tiene solo hidrógeno sería el 3, ¿verdad? Aquí, ¿qué pasa? Que el grupo menos importante está viendo hacia el frente. Entonces, ahí tienen dos opciones. Una es hacer un modelito, ¿verdad? Al cual ustedes pueden poner bolitas con colores, ¿verdad? Y agarrar el de menos importancia y darle vuelta y girarlo en el modelo. Esa es una forma. Ahora, cuando el grupo de menos importancia ve hacia el frente, ¿uno qué es lo que puede hacer? Sacarlo tal cual está, ¿verdad? Si yo lo saco ahí, me daría que es ese. Pero como el grupo de menos importancia está viendo hacia, hacia adelante y no hacia atrás, sería R. O sea, lo contrario. ¿Me entendieron esa? No, profe. El grupo de menor importancia está viendo hacia el frente, ¿verdad? Debería de ver hacia atrás. Entonces, yo tengo dos opciones. O acomodar esto para que vea hacia atrás. Vamos a ver que casi que sería como que yo le dé una vuelta así, ¿verdad? Sería, entonces me quedaría el hidrógeno hacia atrás, el carbono aquí hacia adelante, ¿verdad? Este a la izquierda y el otro a la derecha, ¿verdad? O sea, cuando el hidrógeno no está donde tiene que estar, que es atrás, se puede nada más tomar el otro, o sea, como si fuera el contrario. Como si fuera al contrario, no cuando no Sería está, acomodarlo. no cuando no Ajá. está hacia atrás, sino cuando está hacia adelante, ¿verdad? Ah, Sería como ok. verlo al revés. O sea, en lugar de estar hacia Ajá. atrás, está adelante, sería como verlo al revés. Entonces, por Ah, ok, eso, ok. si me daba S, le pongo R. Esa es una manera para no tener que acomodar nada, digámoslo así, para no tener que girarlo e imaginármelo en 3 dimensiones. Es un truquillo. O sea, profe, entonces ese último a simple vista se puede decir que es R si ya uno va viendo que el de menor importancia ve hacia adelante.
Se puede tomar No, así a simple vista. no, no, no. Yo lo hice ordenando los tres grupos, ¿verdad? Los cuatro grupos. Y ordenando los cuatro grupos, cuando hacía la rotación me daba S. Pero como el hidrógeno no veía hacia atrás, sino hacia adelante, en lugar de S es R. Es decir, o si me hubiera dado la rotación S, o sea, si me daba la rotación S, le pongo R. Si me da la rotación R, le pongo S. ¿Me explico? Ah, perfecto, perfecto, profe. Ok, entonces este nombre lo completa la estereoquímica, que indica, aquí un guión, ¿verdad? Y sería 1R, 2S, 3R, ¿verdad? Guión, el resto del nombre. La estereoquímica entre paréntesis. Eso completa el ejercicio. Ok. Vamos a ver. No sé si... Ah, bueno. Vamos a ver. Este segundo, ¿verdad? Este segundo lo voy a dibujar. Arriba tiene un etil, acá tiene un propil, ¿verdad? Un metil y un bromo. Entonces voy a dibujarlo de esta forma. Metil, este le voy a poner propil, metil y bromo, ¿eh? O cloro, Bromo. bromo. Ok. Y de este lado hidrógeno, hidrógeno. Ok. No, mejor los voy a poner bien porque si no, no vamos a poder contar la cadena de carbonos. ¿Verdad? CH2, CH3. Y acá es CH2, CH2, CH3. Entonces, si yo quiero contar la cadena de carbonos más larga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Ahí los sustituyentes me dan en 3 y en 4. Si numerara por este otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, me darían en 4 y en 5, ¿verdad? Entonces me darían valores más altos. Entonces se numera de ese lado, ¿verdad? Los sustituyentes son metil y bromo. Entonces el nombre base de ese compuesto sería 4 bromo, 3 metil, heptano. Ahora vamos a la estereoquímica. El carbono 3, ¿verdad? El carbono 3 tiene un carbono acá, un carbono acá, un hidrógeno acá y un carbono acá, ¿verdad? Lo único que sé es que el hidrógeno está en 4, ¿verdad? El de la izquierda, que es el metil, ese solo tiene hidrógenos, ¿verdad? Los demás tienen otras cosas. Entonces este seguiría como 3, ¿verdad? ¿Qué otras cosas tienen? Este tiene un carbono y este tiene un bromo y un carbono, ¿verdad? O sea que este es el 1 y este es el 2, ¿verdad? Ahí el hidrógeno está viendo hacia el frente o hacia atrás. Hacia el frente. Hacia el frente, ok. Entonces yo roto esto y me da la rotación me da R. Entonces el carbono es Ese. S, exacto, porque el hidrógeno está viendo hacia el frente. O la otra opción es rotar los grupos y hacerlo todo por el método largo, ¿verdad? Como lo veíamos la vez pasada.
Ok. Esta nos suele ahorrar un poquito de tiempo. Vámonos a el carbono 4, ¿verdad? El carbono 4 tiene bromo, hidrógeno, carbono y carbono, ¿verdad? El bromo es el 1 y el hidrógeno es el 4. ¿Qué más tienen esos carbonos? Este de abajo tiene un carbono y este de arriba tiene dos carbonos, ¿verdad? Por ende, el de arriba tiene prioridad. Este es 2 y este es 3, ¿verdad? Este me da así, como si fuera S, pero el hidrógeno está viendo hacia el frente, entonces es R. ¿De acuerdo? Entonces el nombre de ese compuesto sería 3S 4R, guión, ¿verdad? Eso entre paréntesis, guión 4 bromo, guión 3 metil, heptano. ¿Listo? Sí, profe. Ok. em, Estos los voy a mencionar rápidamente porque la clase de hoy es un poquito larga y ya llevamos como 40 minutos, entonces me preocupa un poquito, ¿verdad? En este, la cadena base es un ciclobutano, ¿verdad? Tendría 1, 2 y 3. Y estos dos grupos que están acá se le llaman grupos isopropil, ¿verdad? Entonces, ese compuesto se llamaría cis, porque viene hacia el mismo lado, em, cis 1,3 diisopropil ciclobutano, ¿verdad? Y este que está aquí en el medio, ¿verdad? Este se pueden, teóricamente, habría que sacarlos con R y el S, ¿verdad? Em, em, Más o menos un poquito como acabamos de ver, ¿verdad? O sea, el nombre base sería, este, ahí digamos, en el orden alfabético, el ciclopropil le gana al cloro, ¿verdad? Porque cloro es Cl, ciclopropil es Ci. Entonces sería 1 ciclopropil, 3 cloro, ciclohexano, ¿verdad? Y ahí habría que sacar el R y el S, ¿verdad? Que corresponde en ese caso. Que em, de ahí lo dejamos para avanzar un poquito más con lo otro, porque sí me preocupa ya un poquito el tiempo. Porque el tema de hoy también es un tema, de hecho es un tema de los más importantes del curso, pienso yo, que es el tema de dos tipos de reacciones que se dan en los compuestos que tienen em, halógenos. Y a propósito de los compuestos que tienen halógenos o de los aloalcanos, una cosa que no mencioné en el nombre la semana pasada es que los sustituyentes, cuando usamos cloro, bromo, yodo, el flúor se le pone fluoro, ¿verdad? Porque a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen un compuesto, por ejemplo, que tiene, qué sé yo, eh, em, 2-fluorobutano, ¿verdad? Se le pone esa O al flúor, ¿verdad? Y bueno, hay un grupo también de nombres comunes para estos compuestos, ¿verdad? Tenemos desde el que tiene un halógeno, ¿verdad? Que hay un nombre común que sería, por ejemplo, el fluoruro de metilo, como si fuese una sal casi. Fluoruro de metilo, bromuro de metilo, yoduro de metilo. O si fuese de lo que fuera, ¿verdad? Si fuera dos carbonos sería eh, fluoruro de etilo, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de los de un carbono,
para cuando tienen dos halógenos, hay un nombre común también que es fluoruro de metileno. Fluoruro de metileno, bromuro de metileno, yoduro de metileno. ¿Verdad? Los que tienen tres halógenos de un carbono, ¿verdad? Tienen ese nombre común, fluoroformo, cloroformo, bromoformo o iodoformo, según corresponde. Y el que tiene cuatro, tetrafluoruro de carbono, tetracloruro de carbono, tetrabromuro de carbono o tetrayoduro de carbono. ¿Verdad? Esos serían como los nombres comunes. Ahora, estos compuestos que tienen halógenos experimentan dos reacciones químicas que son muy importantes. Una reacción que se llama sustitución nucleofílica y una reacción que se llama eliminación. ¿Verdad? La sustitución nucleofílica y la eliminación se parecen un poquito. Ambas se parecen a una reacción ácido-base de Lewis, ¿verdad? No sé si recuerdan un poquito de eso de química general, ¿verdad? Pero es que tenemos un compuesto que es donador de electrones, que se llama nucleófilo, que reacciona con un compuesto que es deficiente en electrones, que en química orgánica se llama electrófilo, ¿verdad? Entonces vamos a tener un compuesto que es parcialmente positivo y un compuesto que es parcialmente negativo, básicamente, y reaccionan entre ellos. Entonces, cada una de estas reacciones se dividen según el mecanismo, ¿verdad? Tenemos SN1 y SN2, ¿verdad? Y tenemos E1 y E2. Ok. ¿En qué se basan en general la sustitución nucleofílica? Cuando, por ejemplo, si yo tengo un halógeno, digamos, el, el cloruro de metilo, por ejemplo, y lo pongo a reaccionar con otra molécula que tiene pares de electrones no enlazantes, que esas son las que se llaman nucleófilos, ¿verdad? Ese grupo me sustituye el halógeno, ¿verdad? Esa es una sustitución nucleofílica. En el caso de la eliminación, más bien imaginémonos que yo tengo un compuesto de este tipo y lo hago reaccionar con digamos, hidróxido de sodio y mucho calor. Más bien, él me va a arrancar un hidrógeno y el halógeno y me va a dar un doble enlace, ¿verdad? Esas son como los dos tipos de reacciones. En un caso, reemplazamos el halógeno por otro compuesto que se llama nucleófilo. Y en el otro caso, arrancamos el halógeno, llámese cloro, bromo, yodo o flúor, ¿verdad? Y arrancamos un hidrógeno de un carbono de la par para formar un doble enlace. ¿Entendido? ¿Cómo quedaría la segunda, profe? Como un alqueno, ¿verdad? Como un compuesto con un doble enlace, como este que está acá. O sea, que tiene un doble enlace carbono-carbono, ¿verdad? Este compuesto es más o menos así, ¿verdad? Mientras que el original era así, ¿verdad? Sería como que yo arrancara el halógeno y le arrancaron hidrógeno de la par y formaron doble enlace. Eso es más o menos lo que pasa en la reacción de eliminación.
Mientras que en la de sustitución nucleofílica, yo sustituyo el compuesto que tiene el par de electrones no enlazantes por el halógeno. Es decir, esta se parece como una reacción de desplazamiento, esa primera, ¿verdad? ¿Me explico? Sí. En esa, profe, en esa quedaría también ácido clorhídrico o En la no, o segunda qué se sí, hace esas otras dos. sí, saldría ácido clorhídrico, exactamente. Ah, ok. Exactamente. Ok, ok. Ahora les decía, hay dos tipos de reacciones de sustitución nucleofílica y hay dos tipos de reacciones de eliminación. El uno y el 2 significa unimolecular o bimolecular. En ambos casos, eliminación unimolecular o eliminación bimolecular. Eh, el sustitución nucleofílica unimolecular o sustitución nucleofílica bimolecular. ¿Y por qué se llaman así? Porque es como dos tipos de mecanismo. El mecanismo 1 o el mecanismo 2. El mecanismo 1, que se llama unimolecular, es porque la velocidad de reacción depende solamente de uno, mientras que en el otro depende de las dos. Entonces, ¿qué característica tienen las 1? El mecanismo de las 1, que tienen un intermediario que es un carbocatión, ¿verdad? En ambos casos, carbocatión. Mientras que las dos, no, las dos son como en un solo paso. Vamos a explicarlo con un poquito más de detalle. Imaginémonos que tenemos un compuesto así, ¿verdad? Em, y lo ponemos a reaccionar con un compuesto, digamos, así, ¿verdad? Este tiene carga negativa, ¿verdad? Entonces, les decía que esta reacción es prácticamente que el otro lo sustituye, ¿verdad? Yo lo podría poner con carga negativa o lo podría poner como una sal de sodio, por ejemplo, que es más o menos lo mismo, ¿verdad? En este caso, H3CH2SH, ¿verdad? Si lo pongo como una sal de sodio, entonces el cloro me queda acompañando a la sal de sodio, ¿verdad? Si no indicara cuál es el cation, pues sencillamente lo que tendríamos que sale es el cloro. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo esto pasa? ¿Cómo es el mecanismo de esta reacción? ¿Verdad? Entonces, les decía que esta reacción ocurre entre un nucleófilo, que es uno que tiene un par no enlazante. Este de hecho tiene 3 pares no enlazantes y por ende tiene muchos electrones, ¿verdad? O sea que es una cosa que o es negativa o es parcialmente negativa, ¿verdad? Y por el contrario, el carbono que está a la par del cloro, ¿verdad? Este carbono está directamente enlazado a un cloro. Ese enlace más bien, si lo pudiésemos representar, estaría polarizado hacia el cloro, que es un átomo muy electronegativo y que se lleva mucho los electrones. Digámoslo así, em, es como, yo siempre he dicho, ese par de electrones es como una cobija que comparten, ¿verdad? Em, pero el cloro tiene más fuerza. Entonces el cloro se enrolla y se deja casi toda la cobija y deja el carbono descobijado, ¿verdad? Eso convierte el carbono en una cosa parcialmente positiva, deficiente en electrones. Como se quedó descobijado, va a buscar calorcito por otra parte y por ahí se encontró un nucleófilo, ¿verdad? Que más bien tiene mucha cobija, ¿verdad? Tiene muchos electrones
y más bien le ofrece calorcito por otro lado, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es la idea. Entonces, el mecanismo. Yo tengo, por ejemplo, aquí el CH3, ¿verdad? Podría representar los dos hidrógenos que tiene esto. Puedo representar el cloro, ¿verdad? Eso es un tetraedro, es decir, esos grupos están inclinados hacia, es que creo que en la cámara sale al revés, ¿verdad? Están inclinados hacia allá y ellos se comienzan a aplanar cuando se acerca el nucleófilo, ¿verdad? Este nucleófilo se acerca al carbono, que es el que estaba parcialmente positivo, ¿verdad? El que está descobijado, el que tiene frío. Y entonces, vamos a ver, voy a representar esto un poquito más, que se vea un poquito más tetraédrico, para que ustedes vean que en el estado original es un tetraedro, ¿verdad? Eso se aplana, ¿verdad? Y hay un instante en el cual em, ni un grupo ha entrado ni el otro se ha terminado de ir, ¿verdad? Es decir, em, vamos a decirlo así de una forma un poquito jocosa, em, no, no ha cortado con el uno y no ha empezado formalmente con el otro. Está jugando con los dos ahí un poquito, ¿verdad? Hay un momento intermedio en el cual ni un enlace se ha roto ni el otro se ha formado. Este momento le llamamos el estado de transición, ¿verdad? ¿Verdad? Yo les decía que estos tres grupos que estaban acá, ¿verdad? Estoy representando el halógeno sobre el plano y el otro nucleófilo viene del lado opuesto, ¿verdad? Viene a buscar el electrófilo en el punto donde, donde no vea al otro, ¿verdad? Más o menos. Entonces, por decirlo de alguna manera, esos grupos están viendo hacia, hacia un lado, ¿verdad? Los hidrógenos y todos los grupos, y cuando se comienza a acercar el otro grupo, se comienzan a aplanar, hasta quedar como un plano en el medio, ¿verdad? En que tenemos el grupo entrante de un lado y el grupo saliente del otro. Finalmente, lo que pasa es que el halógeno, como grupo saliente, termina de irse, ¿verdad? Entonces lo voy a representar aquí abajo. SH. Y como se fijan, como pueden observar ustedes, los hidrógenos que veían hacia un lado en el inicio quedaron viendo hacia el otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta reacción, bueno, ese carbono no es quiral, pero si fuese quiral, se da una inversión de la configuración. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que en primera instancia, si era R, es S, ¿verdad? O si era S, ahora es R. ¿Por qué les digo que en primera instancia? Porque lo que habría que ver es si no cambia el orden de prioridades, ¿verdad? Es decir, si, en el nucleófilo que entra un átomo más ligero, puede ser que cambie el número de prioridades. Pero la idea es esa, o sea, que la configuración se invierte, ¿verdad? ¿Queda más o menos claro? No los, Sí, profe. Bueno, a mi parte sí. ok, es que no los oía muy convencidos, pero bueno, ya quedé dicho. Ese mecanismo es en un solo paso, ¿verdad? Por eso se dice que es bimolecular, porque la velocidad de reacción depende de ambos, de el sustrato y de el nucleófilo.
Entonces, para que esta reacción ocurra, ¿qué características tenemos que tener? Tenemos que tener un nucleófilo que sea un buen nucleófilo, ¿verdad? Es decir, ahí que le eche bien el cuento, ¿verdad? Que sepa, ¿verdad? Que sea un buen nucleófilo, porque está desplazando al otro, ¿verdad? Y necesitamos que el sustrato sea un sustrato poco impedido. ¿Qué quiere decir poco impedido? Por ejemplo, en este caso, el carbono sobre el cual está el grupo saliente, que es el cloro, es un carbono primario. ¿Qué quiere decir que es primario? Primario quiere decir que solo tiene un carbono enlazado a él, ¿verdad? Em, entonces, por ejemplo, si yo tengo un sustrato que es secundario, a ver, ¿verdad? Si yo tengo uno que es secundario, ese va a tener menos posibilidades de tener una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular de SN2, ¿verdad? Y si tengo uno que es terciario, va a tener todavía menos posibilidades. En el terciario, podemos decir que prácticamente nunca ocurre. En química a veces es medio jodido decir que algo nunca pasa, porque en el peor de los casos, o sea, a veces uno se encuentra las excepciones más raras, pero digamos que en términos generales no ocurre. Y en el secundario casi no, ¿verdad? Es decir, que ocurre prácticamente en los que son primarios, ¿verdad? Es decir, que solo tienen un carbono enlazado, este de acá, ¿verdad? Solo tienen un carbono enlazado, o en los metílicos, ¿verdad? Y que el nucleófilo sea un buen nucleófilo, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo sé yo cuál es un buen nucleófilo? Em, Ahí en el material, ya les digo en dónde, hay una parte, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver que dice fuertes, por ejemplo, fosfinas, por ejemplo, cianuro, por ejemplo, alcoxi, por ejemplo, hidroxi, ¿verdad? De fuertes a moderadas, más o menos, ¿verdad? Aminas, halógenos. Moderadas, em, amoníaco, tioles, ¿verdad? Débiles, alcoholes, agua o grupo carboxílico, ¿verdad? Es como un mega resumen, ¿verdad? Em, Normalmente cuando a alguna usted le quita un hidrógeno, lo convierte en uno negativo, eso aumenta, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven, el hidroxi sería como que el agua a uno le quite un hidrógeno, ¿verdad? Que hay con carga negativa. O el alcoxi sería como que uno le hiciera eso a los alcoholes. Em, Eso, digamos, aumenta la nucleofilia, ¿verdad? Esto depende de un conjunto muy grande de factores, ¿verdad? Entonces, no va a ser mucho objeto de estudio en este curso, por eso les estamos poniendo como esa tablita. Em, Porque no es un curso para químicos tampoco, ¿verdad? Ok, entonces, para que sea una SN1, necesitamos que sea un nucleófilo bueno y que sea un sustrato poco impedido, ¿verdad? Esas dos características. Hay otras, pero esas dos son como las principales. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un sustrato impedido? ¿Verdad? Pensemos, por ejemplo, en un compuesto como el cloruro de terbutilo, por ejemplo. Em, bueno, ese es un nombre común, ¿verdad? El nombre de IUPAC sería em, di 1,1 dimetil cloroetano, ¿verdad? Algo así. Em, este compuesto, ¿qué pasa? Si uno pensara en una reacción
digamos, por ejemplo, con, con hidróxido de sodio para tratar de hacer una SN2, ¿verdad? Si yo represento ese carbono, ¿verdad? Estos grupos son muy grandes, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces, el hidróxido que intenta hacer el ataque al carbono no encuentra espacio. Y por ende, no puede existir la reacción por mecanismo SN2. Pero puede existir otro tipo de reacción de sustitución, ¿verdad? ¿Cómo sería la otra reacción de sustitución? Si yo lo pongo con un nucleófilo débil, por ejemplo, agua, ¿verdad? El agua tiene dos pares de electrones, pero es una sustancia neutra. Si ustedes se van ahí a la tablita, eh, ustedes pueden ver y lo ponemos en un medio con mucho calor. ¿Qué es lo que pasa? Que, por decirlo de alguna manera, ese electrófilo no da chance, ¿verdad? Sigue teniendo un enlace polarizado, sigue teniendo un carbono que por la polaridad entre el enlace carbono-cloro sigue estando descobijado, ¿verdad? Sigue siendo parcialmente positivo, pero no es susceptible a un ataque. Entonces, el nucleófilo además no es un nucleófilo débil, o sea que haciendo la misma analogía, no es un Don Juan, ¿verdad? Entonces, bueno, el producto de sustitución, dicho sea de paso, sería así, ¿verdad? El que es neutro pierde un hidrógeno, ¿verdad? Quedaría como su producto, ácido clorhídrico. Em, los que son negativos, pues, sustituyen, digamos, un cloro negativo. Los que son neutros, normalmente pierden un hidrógeno y el hidrógeno es el que acompaña el cloro, ¿verdad? O el grupo saliente, que podría ser bromo o yodo también. ¿Cómo es el mecanismo? Lo primero que tiene que ocurrir es que el cloro se tiene que ir, ¿verdad? Al cloro irse, voy a poner aquí menos, cloro menos, nos queda un carbocatión, ¿verdad? Ese carbocatión, si ustedes recuerdan, es de hibridación sp2, lo veíamos en la primera clase, y es plano, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el nucleófilo puede atacar por cualquiera de las dos caras, ¿verdad? Si eso es plano, puede atacar por aquí, puede atacar por aquí, ¿verdad? Entonces, el nucleófilo ataca por cualquiera de las dos caras, ¿verdad? Nos va a dar un compuesto más o menos así, ¿verdad? Si ustedes en ese compuesto sacan la carga formal del oxígeno, el oxígeno es del grupo 6, menos 3 enlaces, menos 2 electrones no enlazantes, más 1, ¿verdad? Tiene carga más. Y pierde un hidrógeno, ¿verdad? Un par de electrones vienen al oxígeno para formar un par no enlazante y se nos va un H más, ¿verdad? Dándonos el producto con el OH, ¿verdad? ¿Qué características tiene esto? O necesita esa reacción. Necesita la SN2, perdón, la SN1. Esta es la SN1. SN1 necesita un sustrato impedido, es decir, puede pasar en secundarios, en terciarios, de preferencia en terciarios,
¿verdad? Y además necesitamos un nucleófilo que sea nucleófilo débil, que normalmente son sustancias neutras, ¿verdad? Como agua, amoníaco, alcoholes, etcétera, ¿verdad? Otra vez, si tienen duda de cuáles, pueden irse a la tablita, ¿verdad? Ahí hay algunos ejemplos. Ok, ¿qué piensan de la estereoquímica? Si el carbocatión puede ser atacado por cualquiera de los dos lados, ¿qué pasaría si el compuesto fuera quiral? ¿Qué pasaría con la estereoquímica? ¿Qué se les ocurre? ¿Están por ahí todavía? Díganme que están despiertos. Sí, profe, aquí estamos despiertos. ¿Están pensando? Sí, a mí se me está quemando ya el cerebro. Ok. En la SN2 decíamos que la configuración se invertía, ¿verdad? Porque, porque venía, ¿verdad? El grupo atacaba en el lado opuesto y hacía que los grupos se rotaran y se dieran vuelta. En este caso, la estructura puede ser atacada por cualquiera de los dos lados. Entonces, ¿qué pasaría con la estereoquímica? Dicho así, si yo tengo un producto quiral, ese producto quiral sería una mezcla del R y el S en proporciones de 50-50, lo cual le llamamos una mezcla racémica, ¿verdad? O sea, no prevalece ninguno, en realidad se sintetizan los dos en igual proporción. Y esto no es un asunto menor, esto es un asunto importante. Digamos, por ejemplo, si yo pretendo hacer un fármaco que tal vez va para un receptor biológico que a menudo son quirales, ¿verdad? Una enzima que es quiral, em, puede ser que un estereoisómero sea activo y que el otro sea inactivo o incluso que sea tóxico, ¿verdad? Entonces, si yo lo hago por síntesis química y tengo una mezcla 50-50, estoy teniendo uno que es una medicina y otro que es un compuesto tóxico, ¿verdad? Entonces no me sirve. Eh, si el otro es nada más inactivo, pero igual me sirve, ¿verdad? Porque es más barato y porque tal vez no tiene muchos problemas de metabolismo en el hígado o algo así, ¿verdad? O sea, no importa tanto la cantidad, tal vez no importa, ¿verdad? Pero, digamos, si es un compuesto que es problemático, la reacción de SN1 no me funciona para sintetizarlo, ¿verdad? Tendría que hacer algo que sea de una reacción estereoespecífica, ¿verdad? Que se llama como la SN2. Ok. eh, resumiendo entonces, ¿verdad? SN2, SN1. Características. El sustrato, poco impedido, es decir, primario. Wow. Primario mejor que secundario, mejor que terciario, ¿verdad? El nucleófilo, fuerte, ¿verdad? La SN2 sería el sustrato impedido, es decir, ojalá terciario. Terciario mejor que secundario, mejor que primario. Y el nucleófilo, débil.
¿verdad? ¿Qué características tiene esta reacción? La SN2 es estereoespecífica. Con inversión de la configuración. Y la SN1 es no estereoespecífica. Y nos produce una mezcla racémica. Que la mezcla racémica significa 50% R y 50% S. Ok. Les decía que en las que son de tipo 1 hay carbocatión, ¿verdad? Y en las que son de tipo 2 no, para que lo tengan presente. Ahora nos faltan las otras dos. Hay un caso que es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, otra vez, un sustrato impedido, pero en lugar de tener un nucleófilo débil, tengo un nucleófilo fuerte? Incluso no tiene que ser buen nucleófilo, lo que tiene que ser es buena base. Pero por lo general, los compuestos que son buenos nucleófilos son buenas bases. Entonces, que tenga una base fuerte. Em, por ejemplo, digamos hidróxido de sodio concentrado, ¿verdad? Este, ¿qué es lo que pasa aquí? Como yo les decía, el cloro va a arrancar un hidrógeno de alguno de los carbonos, perdón, la base, el hidróxido, va a arrancar un hidrógeno de alguno de los carbonos que esté a la par y va a formar un doble enlace. Entonces, este producto va a ser más o menos así. Ok. Un segundito. ¿Verdad? Ahí en el material ustedes pueden ver que hay compuestos que son, este, digamos, bases más fuertes, ¿verdad? Que por lo general el compuesto que es una base más fuerte tiene un ácido conjugado más débil, ¿verdad? Por el contrario, los compuestos que son más ácidos, la base conjugada es más débil, ¿verdad? Para que ustedes tengan en cuenta cuál es un poquito más básico. En resumen, un poquito de, de esa parte. Y digamos, la reacción que en realidad es más común es la E2, ¿verdad? La E1 se ve más o menos en un caso que es como una especie de excepción, ¿verdad? Ya les explico por qué. ¿Cómo sería la E2? Entonces, ¿cómo sería el mecanismo de esta reacción? Cuando yo tengo una base fuerte, ¿verdad? Yo les decía hace un rato, que en este sustrato, aunque este carbono es electrofílico, el hidróxido no puede atacarlo porque tiene grupos muy voluminosos a la par. Pero, como es un compuesto que es una base muy fuerte, lo que sí podría es robarse un hidrógeno de un carbono a la par. ¿Qué pasa cuando él se roba un hidrógeno? Que los electrones que formaban el enlace entre el hidrógeno y el carbono vienen a formar un enlace doble y
el cloro sale, ¿verdad? Dándonos un producto que es más o menos así, ¿verdad? Básicamente eso es lo que pasa. Se dice que la estereoquímica de esta reacción es anti. ¿Y qué significa que sea anti? Que si yo, por ejemplo, hago en una proyección de Fischer esto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo tener aquí los dos metilos y el cloro, y puedo tener en este otro los tres hidrógenos, ¿verdad? Cuando el hidróxido viene y se roba este hidrógeno, lo va a hacer estando el hidrógeno en la posición opuesta al cloro, ¿verdad? Es decir, ahí el hidrógeno está viendo para arriba y el cloro está viendo para abajo. Voy a borrar esto para no hacer confusión con las flechas, ¿verdad? Entonces este viene a formar el doble enlace y el cloro se va en posiciones opuestas, ¿verdad? Eso quiere decir que algunas veces, cuando la reacción la iniciamos a partir de un sustrato quiral, puede ser que me dé específicamente un, un doble enlace cis o trans, ¿verdad? Porque el doble enlace no tiene rotación. Entonces, no es lo mismo que los grupos estén viendo hacia el mismo lado que estén viendo en lados opuestos. Ok. Em, Esta es la reacción tipo E2, ¿verdad? Que es en un solo paso concertado, igual que la SN2. Por otro lado, nos faltaría ver la reacción tipo E1, ¿verdad? Que les decía que la E1 es más o menos una especie de excepción. Es una reacción un poquito rara, ¿verdad? Que se da principalmente en los compuestos que tienen un OH, ¿verdad? Y que se ponen a reaccionar con ácido sulfúrico o ácido fosfórico, ¿verdad? Esos compuestos tienden a hacer lo mismo o formar un doble enlace. ¿Cómo ocurre esto? Ok, en una primera instancia, cuando uno tiene un ácido muy concentrado, ocurre lo que llamamos una protonación, ¿verdad? Que es que se le pega un H más. El H más, ustedes saben, el hidrógeno es un átomo que tiene un protón y un electrón, ¿verdad? Entonces el H más, que es el que ha perdido el electrón, comúnmente se le llama protón, ¿verdad? Entonces protonar es agregar H más, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos un H, ¿verdad? ¿Y aquí qué puede pasar? Puede pasar que salga agua, ¿verdad? Aquí hago una flecha representando que los electrones que formaban el enlace se van con el oxígeno, como un par solitario, ¿verdad? Es decir, que esto sale como agua y me queda un carbocatión. En el caso, por ejemplo, del ácido sulfúrico o del ácido fosfórico, no hay un, un nucleófilo que pueda atacar ese carbocatión. Al no haber un nucleófilo, pero seguir siendo eso una sustancia medio inestable, para volver a recuperar su estabilidad, ¿qué hacen? De uno de los hidrógenos que están a la par, viene a formar un doble enlace y se pierde ese hidrógeno con H+.
¿Me explico? Y este es el mecanismo E1. Como les decía, es un mecanismo que es más o menos una excepción. Es poco común. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, SN1, SN2, E1, E2. ¿Verdad? SN1, sustrato terciario, está mejor que secundario. SN2, sustrato primario, mejor que secundario. ¿Verdad? E1 es una excepción que son OHs con ácido sulfúrico o fosfórico. ¿Verdad? E2 sería el sustrato terciario mejor que secundario. ¿Verdad? Ese sería el sustrato. El nucleófilo o la base. ¿Verdad? En SN1 sería débil. En SN2 sería fuerte. En, en E1 decíamos que era ácido sulfúrico o ácido fosfórico. ¿Verdad? Y en la E2 este sería fuerte, una base fuerte. ¿Verdad? Más o menos uno se distingue. Entonces, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, esas tres reacciones, si yo les pidiera, para cada una de esas reacciones, denme cuál sería el producto orgánico mayoritario, ¿verdad? Entonces uno tendría que pensar, bueno, ¿cuál es la reacción más probable? ¿Verdad? En ese primer caso, el sustrato es primario, ¿verdad? Solo tiene un carbono enlazado. En este caso, es secundario, pero además de que es secundario, está bien impedido, ¿verdad? Porque tiene un grupo grandísimo en la par. Y en este último caso, es más, hagámoslos más radicales, pero no, digamos que son terciarios estos dos, ¿verdad? En este caso es terciario y en este caso es terciario, ¿verdad? El KOH, el nucleófilo es el OH, ¿verdad? En este caso es fuerte, en este caso es fuerte, y en este caso es débil. Entonces, siguiendo un poco el esquema anterior, ¿cuál sería el producto mayoritario? Bueno, en el primer caso, entonces ya uno ve sustrato primario, poco impedido, más nucleófilo fuerte, reacción SN2, ¿verdad? Entonces me daría el producto de sustitución, ¿verdad? En el segundo caso, este sustrato terciario, nucleófilo fuerte, eso me daría una reacción de eliminación. Y esta, ya ahorita hablamos un poquito de esta, ¿verdad? Entonces decíamos que es una reacción de eliminación E2, ¿verdad? Esta es una SN2. La última, nucleófilo terciario, perdón, sustrato terciario, nucleófilo débil, sería una reacción tipo SN1. ¿Verdad?
¿Las ven, esas dos que están hechas? Sí, las podrían hacer. En el examen uno les preguntara el producto orgánico mayoritario de esta reacción, más o menos. Más o menos. Ok, esto debe ser muchísima práctica, ¿verdad? Tienen que identificar qué tipo de mecanismo sería para poder identificar qué tipo de producto van a tener, ¿verdad? Porque, porque puede venir una lista de reacciones nada más. Entonces, ¿cómo sé yo si es producto de sustitución o de eliminación? Tengo que ver las características de los reactivos, a ver cuál es el que corresponde, ¿verdad? Puede ser que en algunos casos el problema lo indique. Por ejemplo, ponemos uno secundario, ¿verdad? El secundario podría ser chicha o limonada, ¿verdad? Pero tal vez la pregunta les dice, eh, del de eliminación, del de sustitución, ¿verdad? Por ejemplo. Ok, ese del centro le puse un signo de pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo les decía que el que se forma un doble enlace entre el carbono donde estaba el halógeno, que en ese caso es un bromo, ¿verdad? Y el carbono de la par. Pero ahí hay tres carbonos diferentes a la par, ¿verdad? Entonces, veamos este de aquí, ¿verdad? Ese nos daría un producto así, ¿verdad? Veamos este de acá. Ese nos daría un producto así. Y veamos este de acá. Digamos, ese nos daría un producto así. Ahora bien, en este último, si ustedes me hacen un conteo de enlaces aquí, nos da 5, ¿verdad? Entonces este no se puede dar. Es imposible. Porque de hecho este carbono no tiene hidrógeno, ¿verdad? Ese tiene 4 grupos, 4 carbonos enlazados, no tiene hidrógeno. Entonces el KOH no podría arrancarle un hidrógeno porque no hay un hidrógeno ahí. Ahora, tenemos este y tenemos este. La pregunta es, si yo les pedí el producto orgánico mayoritario, ¿cuál de los dos es? ¿Verdad? Y la respuesta es este de aquí arriba. La pregunta es ¿por qué? Nos vamos a una regla que se llama la regla de Zaitsev. Creo que es con C. Bueno, ahí me disculpan si está mal escrita, pero esa es la idea, la regla de Zaitsev. Em, ¿Qué dice la regla de Zaitsev? Que se forma el doble enlace en aquella posición en la cual hay menos hidrógenos, ¿verdad? Es decir, en las más sustituidas, ¿verdad? Entonces, aquí está entre un secundario y un primario, ¿verdad? En este otro está entre un secundario y otro secundario, ¿verdad? Se forma en ese. ¿Por qué? Por un asunto de estabilidad termodinámica. No vamos a entrar en demasiado detalle, pero el punto es que se forma en el más sustituido, en principio, excepto cuando tenemos cierto tipo de bases, ¿verdad? Digámoslo así, em, hay dos particularmente que se utilizan que nos darían el producto opuesto. Hay una que es, por ejemplo, que se le llama LDA,
¿verdad? Que no es Liga Deportiva Alajuelense, ¿verdad? Que a mí no me, que yo soy morado y no me hace gracia. Pero ¿cómo se llama? Es litio de isopropilamina. Esa base tiene una estructura más o menos así. ¿Verdad? O hay otro que es el butóxido de potasio. El butóxido de potasio. Esas dos romperían la regla de Zaitsev. ¿Por qué razón? Porque son bases muy grandes. Entonces, aunque el producto de Zaitsev es el más estable, esas bases son tan grandes que no logran arrancar el hidrógeno más escondido, sino que arrancan el más externo. ¿Verdad? Entonces, estas bases dan lo que se llama el producto de Hoffman. Y el producto de Hoffman es lo contrario al de 6F. O sea, que se da en el carbono menos sustituido. Entonces, cuando la reacción de eliminación me da el producto de Hoffman, cuando tengo esas dos bases, LDA o telbutóxido de potasio, o alguna base muy impedida, ¿verdad? Como, ¿verdad? La del telbutóxido tiene un grupo grandote y esa otra también tiene unos grupos grandes. Eh, Esas dan producto de Hoffman. Y el resto de las bases dan producto de 6F. ¿Entendido? Sí, profe. Perfecto. Em, ok, vamos a ver si podemos hacer algunos ejercicios porque em, yo creo que ya la materia está toda. Pero vamos a ver este ejercicio bonito. Negros. Profe, Ajá. en el primer examen entra, bueno, el material complementario del capítulo 11 es. El material complementario de 1, 2, 3 y 4. Ajá, Y el capítulo. 11 del libro. ah, O sea, hasta aquí. Lo que estamos viendo hasta ahora, ¿verdad? Em, Porque de hecho el examen es la próxima, ¿verdad? Sí, ya esa es la última tutoría. Ujú. Ok. em, Nos tenemos que conectar, ¿verdad? Yo, pues, aunque les voy a ser honestos, yo nunca he estado muy contento con eso de conectarnos para el examen, pero bueno, ahí es una regla. Entonces, ese día nos tenemos que conectar. No voy a inventar los ejercicios porque no. Profe, Ajá. una pregunta. Yo soy de ecuación curricular. En mi caso, entonces, ¿a qué horas me tendría que conectar yo por la hora adicional? Em, la hora adicional ya está en el sistema, ¿o sabes? Tengo que digitarle. Bueno, cuando yo llevo otras materias, me dan la hora adicional, pero no sé, digamos, o sea, antes de clases o después de clases, entonces no sé cómo sería. Para mí sería más conveniente después. Bueno, sí, entonces, digamos, entonces me conectaría a la hora de mis compañeros y entonces terminaría, bueno, una hora después de ellos. Ajá, ajá, exactamente. Gracias, profe. No, con gusto. Em, ok, sí, tengo que revisar que esté digitada en el sistema. Em, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios entonces de esta última parte de eliminación.
digamos que yo tengo, eh, bueno, en este caso no habría mayor diferencia. OH más H3PO4. Em, Imaginémonos que tengo uno que es, mm, más, ok. em, a mí me parece que la vez pasada algunos de ustedes podían em, escribir acá, ¿verdad? Yo no sé si alguno se anima a resolver alguna, si le da la opción de resolverla por acá. Ah, por ahí Joana está escribiendo. Sí, profe, sí me deja, pero no sé cómo, la verdad no he entendido bien el tema. Ok. Esa primera reacción con el ácido fosfórico, ¿qué tipo de reacción sería? Es e en uno E1. E1, ok. Em, ¿Y qué producto sería entonces? ¿Qué producto ustedes esperarían que podría tener? Ok, el producto sería un doble enlace. Ahora bien, tendría que perder un hidrógeno de uno de los carbonos de la par. Pero ¿qué particularidad tiene este compuesto? Que en los carbonos de la par no hay hidrógenos, ¿verdad? Este tiene tres carbonos y este tiene tres carbonos. Entonces, este no reacciona. No reacciona porque no se puede formar el producto porque no hay hidrógenos suficientes. ¿Sí lo vieron? No entendí eso último, profe. Vamos a ver. Voy a dibujar el sustrato por aquí a la par. Aquí hay un carbono. Este sí tiene un hidrógeno, ¿verdad? Pero para hacer la reacción de eliminación yo necesito arrancar el OH y necesito arrancar del carbono de la par, de alguno de los carbonos de la par, un hidrógeno. Pero esos carbonos de la par no tienen un hidrógeno. Tienen puros carbonos. Como no hay un hidrógeno, la reacción de eliminación no puede pasar, ¿verdad? Entonces, ese producto en particular no reacciona. Ah, ya entendí. Gracias. Ok, perfecto, ya dicho. Vean, esta segunda es una pregunta que les voy a ser honestos, es bien tramposa, pero em,
de esas trampillas que suelen aparecer. Ahí en ese ciclohexano, yo pensaría que pueden haber dos productos, ¿verdad? Un producto sería en el cual se forma el doble enlace acá. En realidad, vean, este es secundario. Este podría tener productos de sustitución o podría tener productos de eliminación, pero digamos que yo les dije que es un producto de eliminación, ¿verdad? Podría estar ahí o podría estar aquí, ¿verdad? Es decir, se puede formar aquí entre estos dos, que sería ese primer producto, o se puede formar entre estos dos, que sería ese segundo producto. En este caso en particular, como la reacción de E1 requiere que haya un hidrógeno anti, ¿verdad? Aquí en la posición anti, el que tengo es un carbono. Entonces, por mecanismo E1, este primer producto no se puede dar. Aunque es el que cumple la regla de Zaitsev, pero no se puede dar porque no hay hidrógenos anti. Entonces, este es el producto mayoritario. ¿Me entendieron? ¿Por qué es que no se puede dar? Porque acá, en el sustrato, vamos a ver, ese sustrato yo lo podría interconvertir por el cual yo tengo las posiciones axiales, ¿verdad? Yo necesitaría tener un hidrógeno en este carbono de la par en la posición anti, pero ahí no está en la posición anti, ¿verdad? No están opuestos. No hay forma de que me quede el hidrógeno opuesto, porque es por el anillo, porque están enlazados en el anillo, ¿verdad? Como no hay hidrógeno anti, no puede haber eliminación ahí. Si no fuese un anillo, no importaría, porque ese enlace tiene libre rotación, tendría libre rotación, ¿verdad? Entonces el hidrógeno se puede acomodar anti en algún momento, pero ahí por el anillo no hay hidrógeno anti. Sí, más o menos. Sí, ya mejor. Gracias, profe. Ok, en el otro caso, si hay dos hidrógenos, ¿verdad? Entonces uno va a estar en la posición anti y el otro no. Ok, este producto, si yo no les he indicado que sea de eliminación, en realidad por ser un sustrato primario debería de ser el producto de sustitución más bien, ¿verdad? Entonces el producto de sustitución sería este, ¿verdad? Y ahí tengo el caso de el último, ¿verdad? Ese último, digamos, yo podría tener dos productos de eliminación, uno que es así o uno que es, perdón, el otro sería así, así, ¿verdad? El primero es el producto de Zaitsev y el segundo el producto de Hoffman, ¿verdad? Como la base es LDA, no es el de Zaitsev, sino que es el de Hoffman, ¿verdad? Recordamos, es una base impedida, entonces se roba el hidrógeno más externo en lugar del más interno. Sí, Sí, profe. ok. Em, déjenme ver si hay algún ejercicio más que esté bonito. Ujú. Ok,
Em, Imagínense que yo les digo, con las reacciones que ustedes conocen en este momento, a partir de metano, quiero que preparen un compuesto con esta estructura. A ver, esa es una N, es que me queda medio feo. Un compuesto con esta estructura, ¿verdad? Em, Esto no se puede hacer en un paso, sino que habría que hacerlo en 2 pasos, ¿verdad? Porque no existe una reacción que me transforme metano en eso que se llama acetonitrilo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el conjunto de reacciones individuales que me llevarían a la formación de eso? El metano, como ustedes recordarán de la primera parte del curso, eh, ellos solo tienen una reacción prácticamente, que es la halogenación radicalaria, aparte de la combustión, ¿verdad? Pero la combustión no es de utilidad sintética. Entonces, digamos que yo hago bromación radicalaria, ¿verdad? Para producir un compuesto que se llama bromometano. ¿Y ahora cómo llego a ese producto final? Por medio de una sustitución nucleofílica. Ahora lo voy a poner a reaccionar con cianuro de potasio, ¿verdad? Y ese cianuro me va a sustituir el bromo dándome ese compuesto, ¿verdad? Más o menos. Ok. Em, pues de mi parte eso es la tutoría de hoy. No sé si a alguno le quedó alguna duda que quieran aclarar o algo de procedimiento o alguna cosa que quieran conversar antes del examen. Profe, en ese último ejercicio que era de este de cianuro de potasio, Ujú. cuando verdad se hace CH4 más Br2, va a dar CH3Br y lo ponemos a pasar por un medio de cianuro de potasio, prácticamente esa SN hace la función de quitar el bromo y tomarle esa posición. Sí, digamos, como la sustitución nucleofílica, ¿verdad? El ¿Mm? grupo, el nucleófilo reemplaza al otro, reemplaza al halogenuro. Igual se le puede hacer la estructura, ¿verdad? De la flecha, ¿verdad? De cuando sale uno y va entrando el otro. Sí, eso, que sí lo tengan muy claro, eso de las flechas y todo eso es cuando uno pregunta el mecanismo, ¿verdad? El mecanismo es a lo que me El refiero, sí. mecanismo, exactamente. Ujú. Que tener muy claro eso, ¿verdad? Que si la pregunta es el mecanismo, hago ese desarrollo. Si la pregunta Ok, no es el mecanismo, es dar el producto, entonces no se enreden haciendo todo eso, nada más den el producto. perfecto. Ok. Em, ¿Alguna otra cosa? Para lo que es la evaluación oral, después del primer examen, yo les voy a hacer ahí un forms, ¿verdad? Este, ¿Qué otra cosa les iba a decir? Dentro de las cosas que se están pidiendo para el día del examen es que ustedes tienen que tener una identificación a mano, ¿verdad? Eh, en algún momento el protocolo decía que tenían que tener el micrófono abierto, pero eso es una cosa realmente desastrosa, tener todo el mundo el micrófono abierto, ¿verdad? Nadie se entiende. Em, lo tienen apagado, pero sí puede ser que en algún momento durante la prueba, uno les pida que lo abran, ¿verdad? Ya sea que los pasemos a una salita aparte
o ahí mismo, ¿verdad? Pero uno puede tener la potestad de pedirles que abran el micrófono. Otra más, que también, que es como una nueva regla, es que se les puede preguntar desde qué lugar están realizando el examen, ¿verdad? Y ese lugar tiene que coincidir con su dirección IP, ¿verdad? Es decir, eh, no me puedes decir que lo estás haciendo en Guanacaste, por ejemplo, y la IP me dice que está en Heredia, ¿verdad? Eh, por supuesto, uno entiende que a veces hay ahí un cierto rango, ¿verdad? Pero digamos, no se vale. O que empezaron el examen en Guanacaste y lo terminaron en Limón, ¿verdad? Eso es físicamente imposible. Y aunque ustedes no lo crean, sí ha pasado, ¿verdad? Entonces, em, para que lo tengan presente, ¿verdad? Esa parte, o sea, em, no se mientan a ustedes mismos, ¿verdad? Yo sé que uno siempre tiene un estrés por aprobar los cursos y yo sé que em, ustedes, la mayoría de ustedes trabajan y tienen muchas responsabilidades, ¿verdad? Eh, familia y demás, pero, pero no se mientan a ustedes mismos. Al final esto se trata de aprender, ¿verdad? De que lleguen ustedes a ser orgullosos graduados de una universidad pública, que yo sé que uno sabe que cuesta, ¿verdad? Yo sé que cuesta. Hacemos un gran esfuerzo, pero que el cartoncillo valga, ¿verdad? No nos autoengañemos. Hagamos ahí un esfuercito. Em, si a alguno se le presenta algo de fuerza mayor, como que se le cayó el internet, se le fue la luz, no sé, se le murió la cámara, nos ha pasado. eh, Traten de comunicarse lo más rápido posible, de tomar las evidencias que sean posibles, ¿verdad? Si a alguien se le fue la luz, pues Daisy pues puede tomar ahí algún tipo de evidencia con el teléfono y apenas le regresa a enviárselo, ¿verdad? Eh, Ahí finalmente la que tiene la última palabra es Wendy, ¿verdad? La coordinadora de la cátedra sobre si ella aplica una excepción, pero digamos, em, entre mejor documentado tengan ustedes lo que pasó, es más fácil ayudarles, ¿verdad? En algunos casos, aparecen una semana después diciendo, ah, no, es que se me fue el internet, ¿verdad? Pero uno dice, ay, pero ¿por qué está escribiendo una semana después? ¿Verdad? Cuando ya todo el mundo lo hizo, cuando ya tuvo chance de hablar con todos, ¿verdad? O sea, no suena muy plausible. Entonces, algunas veces, por esas razones, no se les aplica, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que cosas pueden pasar, por supuesto que cualquiera cosas pueden pasar, pero traten de documentarlas tan pronto como sea posible y enviar apenas tengan el chance un correo o algún mensaje, ¿verdad? Indicando, vean, pasó esto y esto. Si saben que en la casa no tienen las condiciones para hacer el examen, ¿verdad? Para mantener una conexión que pueda mantener la cámara encendida y que pueda además mantener la plataforma, pues ese día coordinen las cosas necesarias para que puedan estar en un lugar donde cumplan con esos requisitos. Ahí antes de iniciar el examen, ¿verdad? Les habla de cuáles son los requisitos, ¿verdad? En principio, si uno les pide que indiquen, ¿verdad? Por ejemplo, eso que les digo, bueno, ahora en el micrófono, cuéntenme dónde están, cuéntenme o muéstrenme tal cosa ahí y ustedes no cumplen con eso, ¿verdad? No pueden enseñarme la identificación, no pueden lo que sea, puede ser causante de que la prueba se dé por, por no válido, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Dudas? Profe, la prueba oral, ¿qué capítulos que entra? La prueba oral.
¿Qué te digo? Este, capítulos 3 y 4. Ah, ok, gracias. Ujú. ¿Algo más? Bueno, de mi parte entonces, buenas noches y muchos éxitos. Échenle ganas. Yo sé que este curso es pesadito, pero a ver que si se puede. Es cuestión de echarle ganas. ¿Verdad? Muchos éxitos en el examen. Bueno, profe, buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Entonces,